Saludos a nuestra querida audiencia. Aquí comienza El Espejo del Pueblo. Soy Yolanda Bautista. Para mí es un honor estar con ustedes a través de Cananga Visión, donde tu voz es lo más importante y la verdad se refleja sin filtro, porque lo que dices, lo que piensas y lo que vives se refleja aquí, en El Espejo del Pueblo. Comencemos. Hoy nos encontramos con un invitado especial. Nos encontramos con el pastor y abogado de la República Dominicana, Mauricio Miguel Luciano. Él estará tratando un tema de suma importancia para el país, de interés para todos. Estará tratando el tema del adquiriente en el Consejo Estatal del Azúcar. Bienvenidos. Cuénteme, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes, Yolanda, bendiciones a este espacio. Agradecer la invitación que nos tienen en este espacio para participar con ustedes, producto de una rueda de prensa que realizamos el 27 del mes 5, donde estuvieron apoyándonos de diversas cooperativas, asociaciones. Colegio de Abogados estuvo con nosotros, Yolanda también estuvo con nosotros, algunas asociaciones, la Confraternidad de Pastores, más de 21 asociaciones estuvieron respaldando esta reclamación que se ha notificado a nivel nacional por el mal manejo de algunos incumbentes del Consejo Estatal del Azúcar. Sí, y para aquellas personas que no lo conocen, ¿podía hablarnos un chin de su trayectoria como abogado? Sí, antes y como pastor también. Antes de hablar de mi persona, quisiera también agradecer a nuestro señor presidente por haber escuchado el llamado que le hicimos a través de la rueda de prensa. El presidente actuó de forma inmediata, tomando medidas en cuanto al Consejo Estatal de Azúcar y esos incumbentes que se manejaron de forma irregular. El presidente lo conocemos desde hace muchos años, desde 1998. Estuve trabajando con él, con su padre, y conozco a esa familia, y el presidente es una persona muy honesta, y no vas con los atropellos y la corrupción. Así es, y tenemos claro en el país que el presidente Luis Abinader trabaja para la gente, él escucha a los ciudadanos. Bien, en cuanto a la trayectoria personal, nosotros hemos manejado una vida de transparencia. Primeramente, nuestro anhelo, nuestra pasión es predicar el Evangelio. Pero hay un pasaje bíblico que habla, donde se refiere el Supremo, dice que nosotros debemos adaptarnos a las leyes terrenales. Y en ese sentido, nosotros ejercemos nuestra calidad de abogado. Como abogados, nosotros defendemos la justicia, las injusticias las enfrentamos. Y hemos tenido la oportunidad de encontrar a muchas personas que han sido atropellados. Y en esta gestión de Burgo Gómez, muchas personas adquirientes del SEA, con sus documentaciones, no se le ha querido reconocer. Por esa razón nosotros tuvimos que realizar una rueda de prensa y hacer el llamado a nuestro presidente. Sí, usted ya dijo al principio que muy bien, gracias al Señor, el presidente Luis Abinader escuchó su llamado, pero sabemos que aquí, en territorio dominicano, se están encontrando muchos casos relacionados con ese tema de los invasores y bueno, que se quieren hacer dueños de terreno que no le pertenece. Sí, del tema de la invasión nosotros lo conocemos. Tenemos una ley que regula las invasiones, y es la ley 5869. Y también tenemos un decreto del 2022, emitido por el señor presidente, el 668, donde adquiere también la Fiscalía derecho a actuar en consecuencia de la invasión. Pero nosotros no defendemos las invasiones, estamos en contra de las invasiones. ¿Qué acontece en el caso nuestro? Como propietario y también como representante de algunos clientes que tenemos, que ya son clientes que ya adquirieron en el Consejo Estatal del Azúcar un derecho. Un ejemplo, nosotros en el día de hoy pudimos ver en el canal 13 al director de Bienes Nacionales, a Burgo Gómez, y
honorífico del Consejo Estatal del Azúcar en el canal en la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, donde él se estuvo refiriendo a lo que es el Consejo Estatal del Azúcar. Pero ¿qué acontece? Que el señor Burgos Gómez está rodeado de algunos incumbentes que no han manejado bien los adquirientes del Consejo Estatal del Azúcar. También el Burgos Gómez se refirió a las invasiones, a las recuperaciones, pero en ningún momento nosotros pudimos reflejar en sus argumentos y su exposición ningún tipo de documentaciones que él pudiera presentar como inventario de lo que ha realizado, de las recuperaciones de los terrenos. Él habla de recuperaciones de terrenos, pero ¿para quién se recuperan esta tierra? ¿Estas recuperaciones, Yolanda, van al Consejo Estatal del Azúcar o estas recuperaciones van a manos de otras personas? Él se refirió terrenos que están en tercero, pero cuando hablamos de tercero hay muchos adquirientes de buena fe, ¿verdad?, que adquirieron, gente que tienen 20, 30 años que compraron el CEA. Un ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos una porción de terreno de 60 hectáreas de tierra que fueron adquiridas en el 2003. Si nosotros contamos del 2003 a la fecha, tenemos 22 años invirtiendo en esos terrenos, sembrando en esos terrenos. Entonces, tenemos clientes con compra del 2015, pero tenemos clientes del 2010. Y es aquí donde entra el conflicto con el CEA, Yolanda, que el CEA, un ejemplo, tengo 4 clientes que compraron un terreno al CEA y el CEA vendió esos terrenos en el 2010 y era de una sucesión, eran de unos herederos. Fuimos a los tribunales donde yo tuve participación en esas audiencias, porque quiero recordar algo. Yo fui asesor voluntario del CEA en el gobierno de Hipólito por 2 años, voluntario, sin cobrar, por el conocimiento que tenemos en la materia. ¿Qué acontece? Que esa venta que realizó el CEA eran de unos terrenos de una sucesión. Los que compraron esos terrenos, invirtieron su dinero. Tenemos aquí el expediente de esa compra, estado de cuenta, tenemos todos los documentos y la puesta en posesión. Pero ¿qué pasó? Los dueños del terreno enfrentaron a los compradores. Nosotros hicimos la reclamación al CEA. Perdón que lo ataje. ¿Qué significa ser adquiriente del Consejo Estatal del Azúcar? Bueno, hay una resolución, pero el Consejo Estatal del Azúcar vende terreno con permiso del gobierno, vende terreno y también el Poder Ejecutivo y también el Congreso. Son partícipes de la venta de los terrenos del CEA. ¿Cómo empiezan la venta en el terreno del CEA? La venta comienza a través de una solicitud de compra. Después de la solicitud de compra viene lo que se llama el pago de tasación y mensura. Se evalúa el terreno, se camina el terreno y si no tiene compromiso con otros terceros, entonces el CEA procede a cobrar el 35% de la venta. Entonces ya cuando la gente paga el 35% se le da su plano y se le da un documento de puesta en posesión, el cual yo quiero exhibir. Me dan la oportunidad de exhibir este documento. Claro que sí. Sí, mire, esto es un terreno que yo personalmente compré. Y el CEA yo pagué 35% y pagué el terreno en el precio que me puso el CEA. Y aquí tengo la puesta en posesión. Esta puesta en posesión tiene una cláusula aquí en el sello, aquí, que yo quiero que esto te haga de interés nacional. Aquí el CEA dice: la puesta en posesión de este terreno lo responsabiliza a usted como adquiriente de cuidar el terreno. El CEA no se hace responsable de ese terreno después que pone a uno en posesión. Y esto es de interés público. ¿Qué acontece? Cuando el CEA te entrega esto, ya el CEA se desprende de la responsabilidad del terreno. Entonces tú tienes que enfrentar los invasores, tú tienes que cerrar tu terreno, tú tienes que sembrarlo, cultivarlo, construirlo. La inversión que tú haces en el CEA es poca para la inversión que se hace en el terreno después que tú estás posesionado. Entonces, ¿quién reconoce esa posesión? Si esta mañana el Burgos Gómez decía que va a revisar y está revisando los expedientes. Yo quiero aclarar, para que sea de interés público y de atención a nuestro señor presidente, que hubo un decreto por Danilo Medina en el 2006 por unas muertes que hubieron en San Pedro. Y hubo un decreto emitido, pero el decreto habla por sí solo. ¿Qué dice el decreto? Que no se venderá más tierra del CEA a menos que no sea una orden del Poder Ejecutivo. Pero después de este decreto, hay una resolución que salió del Poder Ejecutivo y reposa en el despacho del CEA, donde continúan las ventas, dando orden a seguir vendiendo.
Entonces Burgo Gómez decía que hay 4.000 nuevos expedientes del CEA, de nuevas ventas después del decreto. Y es incierto, no hay 4.000. Lo que hay son 3.054 ventas. Una suma exacta, porque tengo conocimiento de eso. Hay 3.054 nuevas ventas después del decreto, con todos los requisitos de ley y la resolución que exige el CEA. Y esta nueva venta fueron apoyadas por el Poder Ejecutivo, porque hay una resolución en el CEA. Ahora, que Burgo Gómez no está informado por los incumbentes que le acompañan, eso es otra cosa. Pero toda la venta, señor presidente, que hay después del 2006, después del decreto, fueron autorizadas por Danilo Medina a través de una resolución que reposa en el CEA. Entonces, esa venta, donde hay 3.054 personas, familias, campesinos, ¿qué vamos a hacer con esa persona? ¿Le vamos a quitar su porción de tierra? No, vamos a recuperar lo que tienen miles y miles de tareas. Pero estas personas que hicieron esta compra, lo que tienen son 20, 30, son campesinos, 50, 60 tareas de tierra, como tiene la cooperativa Copapaya y entre otras cooperativas que nos apoyaron y a la cual nosotros estamos representando en el aspecto social. ¿Sí? Entonces, si esta gente compararon y este dinero fue a las arcas del Estado y está en el Estado, ¿vamos a hacer lo que dice Burgo Gómez? ¿Que vamos a anular esas ventas? De ninguna manera. Sería un estallido social que perjudicaría la gestión de nuestro señor presidente, el cual lo ha estado haciendo muy bien. Dígame una cosa. ¿Cómo se ha manejado históricamente la venta de adjudicación de terrenos del CEA a particulares e instituciones o instituciones? Bien, la venta del CEA se hacen a particulares, tanto a la sociedad como a instituciones, pero tienen un procedimiento la venta. El procedimiento que se hace en instituciones a las personas que tienen de pudiente culminan de una vez. Esto pasa por el Congreso, pero hay un tiempo límite. Nosotros tenemos una ley que nos regula, la ley de venta condicional, la 59.6 o 596 de 1941. Esta es la ley que regula las ventas condicionales. Y las ventas condicionales del CEA son por 3 años. El CEA vende y esa venta tiene que terminar a los 3 años. Y nosotros entonces hacemos una revisión y ninguna de las ventas que se han hecho del 2003 para acá han concluido. Todavía la gente está reclamando. Entonces esos adquirientes que depositaron 200, 300 mil, 500 mil pesos en el CEA en el 2003 para una conclusión de 3 años. ¿Quién ha estado violando la ley en este sentido? La venta condicional. Si es el CEA que no termina. ¿Es el adquiriente el culpable? No es el adquiriente el culpable de no concluir las ventas condicionales. Si hay un error, debe ser castigado al vendedor, que hay en este momento es el Consejo Estatal del Azúcar. Así es. Pero bien, ahí veo que trajo algunos documentos y a mí me gustaría que usted desglosara sobre cada uno de esos documentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí. Vamos a presentar públicamente las documentaciones que nosotros tenemos a nivel personal y la que tenemos en nuestra calidad de abogado con algunos clientes. Pero antes quiero hacer mención de la ley que regula la invasión, la ley 5869. ¿Qué dice esta ley? Que será culpable de prisión preventiva, correccional y algunos salarios de multa a los invasores o a las personas que entran a un terreno sin el permiso del dueño. Entonces, ¿quiénes están violando esta ley? Perdón que lo ataje, ¿sí? Pero aquí no se está cumpliendo esa ley. De ninguna manera. A esos invasores no hay un solo que esté preso. No, exactamente. Entonces, porque enfrentan. Entonces, ¿a quién se le adjudica la ley? A los que no enfrentan las autoridades, a los que encuentran en su terreno con un derecho adquirido y se lo llevan. Pero antes de tú someter a la acción de la justicia una persona que te presente un documento del CEA, ya no es un intruso, ya no está violando la ley, porque no está, como dice la ley, si no tiene el permiso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tienen las personas que nosotros representamos? Venta del CEA, de la cual nosotros vamos a exhibir públicamente ahora mismo. Así es. Primeramente, en mi caso personal, nosotros tenemos una compra personal en el CEA y aquí tenemos todos los pasos, recibo por recibo,
Desde la solicitud, tasación y mensura, compra de pago de 35%, ¿ve? Del 2015. Miren la fecha, 2015, antes del decreto, a pesar que después del decreto se emitió una resolución para continuidad de las ventas. ¿Estamos ahí? Aquí tenemos los pagos. Todo este dinero, ¿dónde está este dinero? En el SEA, en las arcas del Estado. Entonces usted cuenta, desde el 2015, este dinero depositado ahí, ¿cuántos beneficios ha rentado? Entonces, ¿lo voy a perder yo como propietario? ¿Qué acontece? Viene aquí la puesta en posesión. Ahí está la puesta en posesión. Pero yo quiero recibir algo más que la puesta en posesión. Yo quiero recibir aquí, ahora mismo, una certificación que el SEA me da, que sí, que yo pagué ese terreno. Mírala ahí. Mírala ahí. Que yo pagué ese terreno. Una certificación de pago. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a exhibir cuando los agrimensores del SEA, entregándonos la tierra, miren, entregando la tierra. Pero ahí se ve un documento pequeño, un papelito, donde el asistente de Bienvenido de Olio Opera, de Don Danilo de Olio, el director de preservación del SEA, ese documento me lo firma el asistente diciendo, mira, al gerente de Osama que me ponga atención porque mi compra está legal. Míralo ahí. Esos son los agrimensores del SEA. ¿Qué acontece? Aquí nosotros vamos a presentar los agrimensores del SEA midiendo el terreno. Pero ¿qué más tenemos nosotros? Después que acontece todo esto, entra el señor de Olio en su gestión y nos desbarata a nosotros un depósito de blog, una casa de blog, míralo ahí. Yo creo que el país vea esto y el presidente vea esto y toda la sociedad. Ese señor entró con una hambruna de tierra al SEA y desde que entró, al primero que afectó fue a mi persona y no respetó esa legalidad. Mire, nos tumbó un depósito. Ahora, ¿qué tenemos aquí? 50 tareas de tierra sembrada de plátano. Sembrada de plátano. Miren esto. País. Miren eso. 50 tareas de plátano. El general y sus incumbentes picotearon estas 50 tareas de plátano, más 20 tareas de auyama. A los campesinos. Sembrada, picoteado los alambres, sembrada por la cooperativa Coco Papaya. Entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos nosotros, tiene que salir alguien al frente a defender estas malas acciones. Después que acontece eso, nosotros sometemos un recurso de amparo y sometemos a la fiscalía al general que de Olio envió a hacer esta catástrofe. Lo sometimos a la acción de la justicia y sometimos al SEA, sometimos un recurso de amparo al SEA. Cuando la situación se ve complicada con el general de Olio, nos pide excusa y que le demos una oportunidad al general que él envió a hacer ese desastre. Y aquí yo quiero presentar un documento para que Bulgo Gómez, el presidente, y todas las autoridades de este país puedan ver quién es ese señor. Cuando él vio que ya tenía una situación difícil con nosotros, entonces nos firmó este documento. Mire este documento que nos firma el general Bienvenido de Olio, mire. No es falsificado, un documento que lo firmó y lo selló él. A mi persona, diciendo que yo estoy de forma legal y que yo pagué el terreno. Mire su firma de Olio. Bulgo Gómez, usted conoce la firma de Olio, mírala ahí. Mírala ahí. Bienvenido de Olio. Moreta, míralo ahí. Esa es su firma y ese sello del SEA. Entonces, ¿cómo es posible que Bulgo Gómez va a decir a mí que esta venta van a retroceder? Que la van a retirar, la van a devolver. No hay posibilidad. Por lo que nosotros entendemos que sería un fallido más, un escándalo más en el Consejo Estatal del Azúcar. Nos hemos referido, Yolanda, en esta primera parte, a lo que se llama el terreno privado de nosotros. Pero ¿qué nosotros queremos presentar en esta tarde? Una venta del 2010 de un terreno de unos herederos, que el SEA lo pone en posesión, 2010. ¿Dónde está ese dinero? En el Consejo Estatal del Azúcar, en las arcas del Estado. Míralo ahí. Esa es una venta, pero es un documento que emite el SEA
diciendo que vendió el terreno y que se entraron unos intrusos, unos invasores, pero no eran invasores, eran los dueños. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a analizar quién invade y quién no invade si no se hace una investigación profunda? ¿Qué es tu pregunta que te inquieta, Yolanda? Los invasores. Así ¿Cómo identificamos los invasores? ¿Cómo nosotros ponemos en ejercicio la ley 5869 si no investigamos? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros someter a la persona que están ocupando los terrenos en el día de hoy, en la parcela 8 reformada, en lo postrero, artículo 4? ¿Cómo nosotros lo sometemos si no hacemos una investigación? El deber de Burgos Gómez y de Olio, hacer una investigación y ver este documento que dio el Consejo Estatal del Azúcar, está el consultor jurídico de la ocasión, diciendo, mira, esos terrenos lo ocuparon unos intrusos, pero fueron los verdaderos dueños. No podemos entregárselo a los adquirientes. Y autorizaron a mi persona y a mi bufete de abogado, mira, no autorizaron una permuta, una puesta en posesión. Quiero seguir presentando esto, Yolanda. Y aquí autoriza el encargado de preservación en este documento, que es donde estaba o donde está hoy de Olio, a la técnica que no mida la tierra en la 8 reformada. Mírenlo ahí el documento. ¿Estamos invadiendo o no estamos invadiendo? Entonces, dice el documento que por autorización del director ejecutivo poner en posesión sin un plano georreferencial, y es el plano de la tierra. Entonces no podía decir que estoy invadiendo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Estado de cuenta 2010. Yo quisiera que me pongan en pantalla. Estado de cuenta 2010. 4 expedientes de un terreno pago. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa persona que invirtieron ese dinero en el CEA en el 2010? ¿Lo calificamos como propietario, adquiriente o invasores? Míralo ahí, 2010. Mira la fecha arriba, 2010. Míralo ahí, 2010. Ahí están todos. Todos los estados de cuenta. 4 estados de cuenta. Pero nosotros vamos a concluir esta parte de las invasiones y de la irregularidad cometida por el Consejo Estatal del Azúcar. El Consejo Estatal del Azúcar, esto es una bomba de tiempo lo que yo voy a presentar ahora. El Consejo Estatal del Azúcar vende unos terrenos que no le corresponden. Vende unos terrenos que no le corresponden. Y cuando hace la venta de los terrenos, a quien le vende en el 2015, lo llama y le dice, esos terrenos que te vendimos no son de nosotros. Son del INVI. O sea, ya habían sido donados por el CEA al INVI, ya el CEA no es propietario. Entonces el CEA vende los terrenos después que lo dona al INVI. Entonces le vende a este cliente. Este es un cliente. Entonces, mire aquí, eso es una notificación de un alguacil. El CEA notifica mediante alguacil una resolución. Mire la resolución aquí. Mire país, mire señor presidente y mire Burgos Gómez. Mire, una resolución, el mismo CEA diciendo, mira, yo te vendí esos terrenos, pero no pertenecen a mí. Míralo ahí. Míralo ahí, que este es un asunto que está en fiscalía. Mire el sello en fiscalía, míralo ahí. Míralo ahí. Que lo llevamos a fiscalía. Mira la resolución ahí. Resuelve. Y ahí explica detalladamente que los terrenos no son de ellos que vendieron. Que van a hacer una permuta o le van a devolver dinero. Notificado mediante alguacil. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros entonces dijimos, está bien, el cliente nos llevó ese expediente, nosotros elaboramos una instancia, la depositamos en el CEA, diciendo que aceptamos la propuesta de la permuta. Nos cambian en la parcela 8 reformada y entonces de Olio dice que esos terrenos le pertenecen a él. Pero ¿cómo le pertenecen al general si son del CEA? Entonces creo que está más que claro. Así es. Aquí en la República Dominicana ya las personas que menos pueden ya no aguantan más. Ya esto se está saliendo de las manos. El pobre no tiene la capacidad de gastar tanto dinero defendiendo una causa
que quizá se pone, hace un préstamo para ir, que lo citan a los tribunales y al final gasta el dinero y no se les resuelve nada porque siempre el fallo lo dan a favor del invasor. Y aquí esto se tiene que solucionar. Aquí esto se tiene que solucionar. Tiene que salir alguien, porque caramba, alguien con poder debe salir a defender a las personas que más lo necesiten. Basta ya de tantos robos, basta ya de las invasiones en el territorio. Las cosas no son así. Pero el otro día hice una reseña y dije que sí, van a los barrios, van a los campos a hacerse dueños de terrenos que no le pertenecen. Pero vuelvo y reitero hoy, voy a hacer la reseña hoy de nuevo. ¿Quién ha oído que en el Piantini alguien se atreve a ir con un título a decir, este terreno es mío? ¿Quién ha escuchado que en esta zona, en Arroyo Hondo, se atreve alguien a ir a buscar un terreno que no le pertenece, a ir con un título falso, a hurgar en el Tribunal de Tierra para sacar papeles que no le corresponden, porque eso se llama robo? No, aquí que se resuelve esa problemática. El presidente Luis Abinader y todo, y no nada más él, sino cualquier presidente que esté ahí, que resuelva esa situación. Y cuando una persona, cuando un invasor lleva a un inocente a la fiscalía, a ese invasor, que se meta preso, que se le dé su cárcel. El sistema de la República Dominicana va a tener que buscar una solución. Vámonos a una pausa comerciales y regresamos en breve.